Muy buenos días. Cuando hace varias semanas atrás decidimos seguir esta serie, el tercer volumen de 7 semanas en Salmos, no pensamos que íbamos a comenzar con el Salmo 118. Después de estudiar Romanos 8 la semana pasada, hablar de la suficiencia de Dios y de la suficiencia del Dios de la gracia y la suficiencia de la gracia de Dios, pues ahora comenzar con este salmo que es el último que el Señor cantó antes de ir a la cruz, pues realmente nos emociona, nos desafía y nos bendice. Qué precioso culto hemos tenido ayer. Qué hermosa palabra es la que nuestro hermano Fernando, que además es el autor del libro devocional de estas 7 semanas en Salmos, nos presentó. Él tituló su mensaje, Tienes que decirlo, Dios es bueno. ¿Y cómo no vamos a decirlo? Y lo vamos a repetir una y otra vez a lo largo de esta semana. Los salmos 113 al 118 comprenden una rica alabanza a Dios de 6 salmos, comúnmente conocida como el Jalel egipcio. Jalel significa alabanza en hebreo y se cantaban durante la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos, pero tenía su mayor sentido en la fiesta de la Pascua, que celebraba la liberación de los judíos de Egipto. Esta historia está contenida en Éxodo capítulo 12 al capítulo 14. Tradicionalmente, los salmos 113 y 114 se cantaban antes de la comida de la Pascua y los salmos 115 al 118 después de la comida. El salmo 118 sería con toda probabilidad el himno que Cristo y los discípulos cantaron antes de abandonar el aposento alto la noche en que Cristo fue entregado. Lo puedes comprobar en Mateo capítulo 26, versículo 30, y en Marcos capítulo 14 y versículo 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que ahí tenemos la cita bíblica y aquí tenemos el salmo preciso que el Señor cantó. Hay otros 2 notables grupos de alabanza en el Salterio. El gran Jalel, que va del Salmo 120 al 136, y el Jalel final, que son los salmos comprendidos entre el 145 y el Salmo 150. Es indudable que cada salmo en el grupo tuvo su propia historia literaria, pero juntos eran llamados el Jalel egipcio, un acto de alabanza, un comentario cantado de la historia que tenemos relatada en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, donde leemos de la siguiente manera, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Salmo 113 adjudica todo el suceso al Señor, como es obvio a su dignidad exaltada al exaltar al pobre y al necesitado. El Salmo 114 registra majestuosamente el Éxodo, mostrando cómo el Creador administra su creación para beneficio de su pueblo. Los Salmos 115 y 116 se equilibran uno al otro al ser rescatados de la muerte espiritual, el 115, y la muerte física, el 116 respectivamente. Así que
vemos aquí la comunidad y también el individuo. Y luego tenemos el Salmo 117 que amplía la verdad del Éxodo a sus límites mundiales. Lo que fue hecho para Israel fue hecho para todos. Por último, el Salmo 118 nos permite unirnos a la gran procesión que pasa por las puertas hasta la presencia del Dios mismo. Llama la atención que este Salmo 118 está entre el Salmo más corto y el Salmo más largo. El Salmo 17 es el Salmo más breve y el Salmo 119 es el Salmo más extenso. Pero también hay otra curiosidad, y es que si tú buscas el centro de la Biblia en cuanto a la dimensión de palabras divididas en capítulos y en versículos, encontraríamos que el corazón, el centro preciso de la Biblia es el versículo 8 y 9 del Salmo 118. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Este salmo, junto con el Salmo 110, es intensamente mesiánico. Y otra curiosidad y muy importante es que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Mateo 21:9, Mateo 21:42, Mateo 23:39, Marcos 11:9 y 10, Marcos capítulo 12, versículo 10 y 11, Lucas capítulo 13, versículo 35, capítulo 19, versículo 38, Lucas capítulo 20, versículo 17, Juan capítulo 12, versículo 13, y Hechos capítulo 4, versículo 11, Hebreos 13, 6 y finalmente Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 7, donde se habla de la piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser cabeza del ángulo. De este salmo se toman las palabras que cantaban los niños cuando el Señor entró en el pollino en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto indignaba a los fariseos, porque entendían lo que el Salmo decía. Y el Señor dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. No se identifica en este Salmo ni el autor ni las circunstancias específicas del Salmo. Se podrían suponer dos posibilidades razonables. Se escribió primero durante la época de Moisés y posteriormente al Éxodo. O en segundo lugar, fue escrito algún tiempo después que los judíos regresaran a Jerusalén desde el exilio. Probablemente fue lo primero, debido a la naturaleza del jalel egipcio, especialmente el Salmo 114. En segundo lugar, por el uso de la comunidad judía, especialmente cuando celebran la Pascua, la salida de Egipto, la estrecha semejanza con la experiencia de Moisés en el Éxodo, y luego la notable semejanza en el lenguaje que vamos a encontrar, por ejemplo, entre el versículo 14 del Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación, con Éxodo capítulo 15, versículo 2, que es el cántico de Moisés. También el versículo 15 y 16, con Éxodo 15, 6 y 12. El Salmo 118, el versículo 28, con Éxodo 15, 2. Y finalmente, el sentido específicamente mesiánico en relación con la redención llevada a cabo por Cristo, nuestra Pascua, de la que habla Pablo
en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 7. Por lo tanto, parece razonable proponer que Moisés posiblemente escribió este hermoso salmo para contemplar con adoración la Pascua histórica y para mirar adelante con maravilla a la Pascua espiritual en Cristo. Ayer nos decía Plou que hay un montón de cuadros en el Salmo 118 y hay quienes lo dividen en 3 apartados. Primeramente, la partida, versículos 1 al 4. En segundo lugar, la jornada, el versículos 5 al 18. Y finalmente, el arribo, versículos 19 al 29. Y si volvemos a recordar que es un salmo escrito y cantado para celebrar el viaje, el éxodo, la Pascua, la salida, el recorrido y la llegada, la jornada que el pueblo de Israel vivió y finalmente la entrada en la tierra prometida. Dios es bueno y merece ser alabado. Nosotros esta semana vamos a prestar atención a las voces que se pueden distinguir en su lectura. Y hoy, versículos 1 al 4, tenemos la voz de Israel o del pueblo escogido. Dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Cada habitante debía pasar revista a su pasado de grandeza y recoger páginas de memoria y liberación. Cada fiesta es un recuerdo, cada lugar una historia, cada hogar un testimonio que debían pasar de padres a hijos de la misericordia de Dios. Misericordia para perdonar. Un pueblo que experimentó en el desierto la misericordia de Dios, en la conquista, durante los años de los jueces, bajo la monarquía, al regreso de la cautividad. Tenemos las oraciones de Esdras, Nehemías y Daniel. Obviamente, un pueblo que había experimentado la misericordia, pero también una misericordia para llevar, para ser llevados, protegidos, como Dios se lo dice en Éxodo capítulo 19 y versículo 4, donde dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi pacto, guardad a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que una misericordia para experimentar, una misericordia para llevar, una misericordia para amparar. En Ruth capítulo 2 versículo 12 dice: Dios nos protege como nosotros protegemos las niñas de nuestros ojos. No debemos decir que nos ha faltado la protección de Dios porque tengamos problemas. La protección de Dios tiene propósitos mucho más grandes que ayudarnos a evitar el sufrimiento. Quiere hacernos mejores siervos suyos. Dios nos protege también, guiándonos en medio de circunstancias difíciles, no solo ayudándonos a escapar de ellas. Refugiarnos en Dios es confiar en Dios, es tener comunión con Dios, es descansar en Dios. Dígalo Israel, dígalo la casa de Aarón, díganlo los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, hoy estamos muy emocionados al meditar en este salmo que Jesús cantó aquella última noche antes de enfrentar la cruz.
Que su ejemplo de fe y confianza nos apremie a decir también: alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En tu nombre. Amén. Os espero mañana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.